Buenos días. Bienvenido a las efemérides astronómicas de abril de 2023 de la Asociación Astronómica Sevilla. Yo soy Ernesto, es la primera vez que hago el cielo del mes, así que disculpadme si me equivoco en algo. ¿Vale? Gracias. Bueno, en primer lugar, he querido coger esta primera diapositiva, que fue de una salida que hicimos en abril, fue la salida de las Perseidas. Para todo aquel que no pertenezca a la asociación, que sepa que nosotros organizamos periódicamente salidas abiertas al público, como esta que fue en agosto. Vosotros sois nuevos, creo, ¿no? Pues a través de las redes sociales podéis vosotros consultarlo y cuando hagamos una salida podéis venir sin ningún tipo de problema, ¿vale? Podéis solicitarlo a través de las redes sociales y podéis venir. Ponemos a disposición del público telescopios y se darán alguna charla además, ¿vale? Bueno, pues para comenzar, pues os voy a hacer, dentro de los sitios, tenéis dos papeles. Uno tiene el orden cronológico de los eventos de este mes, ordenados cronológicamente, y en el otro tenéis un mapa estelar que podéis usar para orientaros en el cielo. Bueno, es fácil usarlo, simplemente si lo levantáis, lo ponéis mirando el norte hacia la cara norte, o sea, el sur hacia el sur, ¿vale? El este y el oeste. Podéis ver cada uno de los objetos, cada uno de los eventos que en la hoja aparecen y os podéis orientar, ¿vale? Eso por la noche lo podéis probar. Vale, bueno, pues os voy a comentar lo que vamos a ver en este mes. Estos eventos los tengo ordenados desde lo más cercano a lo más lejano, es decir, voy a empezar por la Luna y acabaré con el cielo profundo del cielo estrellado de primavera. Las lunas, hablaremos de las fases lunares y sobre todo de la iluminación que tiene asociada. Todos los que nos gusta la astronomía y queremos observar el cielo, la iluminación y la contaminación lumínica que genera la luna es un factor muy a tener en cuenta para cuando vamos a salir a observar. En segundo lugar, hablaré de un eclipse que va a suceder este mes. Es un eclipse híbrido, que no es un eclipse normal, es un eclipse bastante raro, y precisamente por ser raro es por lo que voy a comentar, voy a hablar algo de él. Porque este eclipse no lo vamos a ver desde nuestras latitudes, se verá por la zona de Australia, pero como es tan raro y tan interesante, he querido hablar de él. Después vamos a ver algunas conjunciones y visibilidades con los planetas, y voy a hablar también de la lluvia de meteoros de las Líridas, la típica de este mes. Y por último, bueno, lo que había comentado, el cielo estrellado de primavera, donde veremos sobre todo lo que nos permite ver este mes, que es una ventana abierta al cielo profundo, ya lo veréis. Vale, con las fases lunares he querido utilizar este calendario lunar porque no solo aparecen gráficamente el estado en que se encuentra la luna, la fase en que está, sino además el grado de iluminación asociado a cada una de las fases. Como veis, cuando la luna está llena, que ocurrirá el día 6 del mes de abril, pues llegamos casi al 100%, esto porque no lo han cogido, está cogido a las 12, esto al 100% se pone un pelín más tarde, 100% de iluminación, 50% de iluminación, cuarto, luna nueva 0% de iluminación, que está aquí en 0,1 porque todavía no ha llegado, o sea, acaba de pasarlo, y el 50% también aproximado, ¿vale? En el cuarto creciente. Lo interesante de aquí es que esta semana es la más propicia a todos los que nos interesa observar el cielo nocturno para poder hacer observaciones y poder ver el cielo sin contaminación lumínica. La luna nueva, que como os comentaba es el día 6, eso me he comido la parte de arriba, pero se ve, esta luna nueva se le llama, luna llena. Luna llena se le llama la luna rosa. Como sabéis, la luna llena, la primera luna llena de abril determina la fecha de la Semana Santa. Esto será el día 6 de abril, que es Jueves Santo. Esta luna se le llama luna rosa, pero no porque se ponga rosa, sino porque las tribus amerindias de antiguamente le ponían un nombre a cada luna que había. Entonces, la primera luna llena de enero, pues le llamaban la luna del lobo, porque salían los lobos a aullar. La de febrero le llamaban la luna de las nieves
obvio, porque todo se nevaba. La de marzo le llamaban la luna del gusano, porque la Tierra se empezaba a calentar y salían los gusanos de la Tierra. Esta fue la luna de abril, que le llaman la luna rosa, por un musgo que aparece en la zona de Canadá, que aparece en este mes, y es rosa, y por eso le llamaban la luna rosa. Y la del mes siguiente, la de mayo, le llaman la luna de las flores, obvio. ¿Por qué? Pues os había comentado que he utilizado este calendario por dos motivos. Uno, porque sale el grado de iluminación, y otro, porque sale la edad. La edad se mide desde el momento de la luna nueva hasta la siguiente fase de luna nueva. Y os fijáis, está casi al 29,3, en realidad es 29,5 el periodo entre lunas nuevas. El 6 de abril, como os he comentado, sería el día en el que está la luna nueva, al 100%, y la siguiente luna nueva sería el día 5 de mayo. Pasan 29,5 días. Esto se le llama el mes sinódico, ¿vale? Pero si os fijáis, la luna ha cruzado un poquito más de 360 grados. El 360 grados estaría aquí, con respecto a la Tierra, ¿vale? Para poder saber dónde está la luna en un giro completo, en un giro de 360 grados, tenemos que usar como referencia las estrellas. No las referencias, no tenemos que usar la fase en que está comparado con el Sol, ¿vale? Si usamos como referencia las estrellas, llegamos a la fase, llegamos a los 360 grados a los 27,3 días, el día 3 de mayo. No ha llegado a la fase de luna llena, estamos a un 91,4, esto es lo que se llama mes sideral. La luna tiene como referencia de tiempo el mes sideral y el mes sinódico. A continuación os voy a enseñar, esto es una simulación que encontré por internet, que me parece muy curiosa porque aparece perfectamente el grado de iluminación con respecto a la edad de la luna y en su posición que se ve girando alrededor de la luna. Cuando llegue ahora aquí a este punto, la luna se encuentra entre el Sol y la Tierra. Luego es susceptible de que haya un eclipse lunar, que es cuando está al 100% de iluminación. Y cuando está, si logro pasar esto va por aquí. Vamos a adelantarlo un poquito porque si no va a tardar mucho. Estamos casi en el momento en el que pasamos a los 29,5 días, que estará en luna nueva. En breve ya, ahí está, ¿lo veis? En este momento es cuando es susceptible de haber un eclipse solar. Claro, ¿por qué no sucede un eclipse solar todos los meses? Pues no sucede porque el plano de órbita de la Luna, que es este, está a 5 grados con el plano de la eclíptica, que es el plano por el que transita la Tierra alrededor del Sol. Ambos planos se cortan en dos puntos, llamados nodos. El punto de corte donde la órbita de la Luna pasa de la zona norte de la eclíptica a la zona sur se llama nodo descendente. Y cuando este corte se produce al pasar de la zona sur a la zona norte, se llama nodo ascendente. Si en el nodo descendente la Luna está en fase de luna llena, se producirá un eclipse lunar. Y si en el nodo ascendente la Luna está en fase de luna nueva, que es lo que ocurrirá el día 20 de abril. Tendremos un eclipse solar, no visible por nuestra zona, pero visible, ya os digo, por la zona de Australia. Aparte, la Luna no tiene una órbita totalmente circular, ningún objeto que yo conozca tiene una órbita totalmente circular. Todas las órbitas son elípticas y permite que en el 16 de abril la Luna esté lo más lejos de la Tierra, lo más cerca de la Tierra, perdón, que son los 356.000 kilómetros en el perigeo, y en el apogeo estará más lejos de la Tierra, a 400.000 kilómetros, ¿vale? Muy bien, ¿qué es un eclipse? Bueno, pues un eclipse, conocemos fundamentalmente dos tipos de eclipse, el eclipse total y el eclipse parcial. ¿Cuándo se produce un eclipse total? Un eclipse total se produce cuando la Luna está en perigeo, es decir, está más cerca de la Tierra. Si vosotros probáis con la mano, con el puño, y lo acercáis a la vista, veis que tapa mucho más de la zona de atrás.
y cuando la alejáis tapa menos. O algo así os sucede con la Luna. La Luna, cuando está en perigeo, es decir, cuando está más cerca de la Tierra, tapa el Sol por completo. Y al taparlo por completo genera una zona de sombra, una zona de umbra. Todo lo que esté en esta zona de umbra es susceptible de que haya un eclipse total. ¿Vale? Sobre todo si estamos en el centro. Conforme nos vamos acercando al lateral, al límite, el eclipse dejará de verse total. Toda la zona de penumbra, es decir, lo que está afuera, verá un eclipse parcial. Y si está muy alejado, el eclipse será pues, casi imperceptible. En el caso de que se encuentre la Luna en apogeo, la zona de umbra acaba muchísimo antes y genera una zona que le llamamos anteumbra. Esta zona de anteumbra es en la cual el eclipse se ve de forma anular. Como os comentaba antes, la Luna está más alejada, el Sol deja ver un anillo alrededor del Sol, redondito, ¿vale? Ese es el eclipse anular. Os tengo que dar una mala noticia, y es que tarde o temprano eclipses totales dejará de haber. Y dejará de haber porque la Luna se está alejando de la Tierra 3, algo centímetros al año. ¿Qué significa? Que dentro de bastante tiempo, es decir, nosotros no lo viviremos, llegará un momento en que no habrá eclipses totales, serán todos anulares. El día 20 de abril se producirá un eclipse híbrido. ¿Cuándo es un eclipse híbrido? Un eclipse es híbrido porque cuando la Luna no se encuentra ni en perigeo ni en apogeo, está en una distancia muy determinada, y al estar en esa distancia, lo que ocurre es que debido a la curvatura de la Tierra, hay puntos en el que está un poco más lejos, con lo cual lo verán anular, y habrá otros puntos que estará un poquito más cerca y lo verán total, ¿vale? Esto ocurre, ya os digo, muy pocas veces al año. Ocurrirá este siglo solamente 7 veces. Este siglo, el primero que ocurrió fue el 8 de abril del 2005. Y se fueron un astrofotógrafo americano y un alemán a 2 posiciones diferentes e hicieron una fotografía del Sol, del eclipse, y después la montaron y formaron esta fotografía, que es espectacular. Como veis, aquí el eclipse es total y aquí el eclipse es anular. Se trata del mismo eclipse. Y fue APOD del día 6 de mayo. APOD es Astronomic Picture of Day, una foto que se escoge especialmente por su belleza, por su curiosidad, como foto del día astronómica. El eclipse del día 20, esto lo he cogido de la NASA, de esta página web de la NASA, será este. Si os fijáis, cuando comienza el eclipse, empezará por el Océano Índico, será totalmente anular. Empezará por aquí, por este lado de aquí. Y conforme vaya avanzando, toda esta zona de aquí, este es el centro del eclipse, se convertirá en un eclipse total, toda la zona del norte de Australia. Y cuando vuelva al Pacífico, de nuevo será anular. Es muy curioso este efecto que ocurrirá, ¿vale? Bueno, vamos a ver algunas conjunciones del mes. Vale, vamos a empezar por la conjunción de Luna con Saturno. Esta conjunción ocurrirá el día 16 de abril, a las 3:47 en horario GMT. Os recuerdo que esta noche se hace el cambio de hora, así que pasaremos de GMT más 1 a GMT más 2. Esto es un simulador, es el Stellarium. En este simulador yo he hecho esta pequeña simulación, esta fotografía del simulador a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque Saturno y la Luna, el día 16 de abril, si os fijáis, están saliendo por el este a las 6 de la mañana. Antes no lo vais a ver. No van a estar tan cerca, no van a estar a 3 grados, estarán un poquito más lejos, pero suficiente como para poder cogerlo con unos prismáticos. Con telescopio van a estar demasiado separados para poder ver ambos la Luna y Saturno a la vez, ¿vale? La segunda conjunción interesante es el día 23 de abril, a las 13 GMT. A las 13 estamos hablando del mediodía, no se ve nada. Con lo cual, yo en el simulador
puesto a las 9 de la noche. ¿Por qué las 9? Porque está en la constelación de Tauro, que son constelaciones de invierno que ya van desapareciendo por el oeste y muy temprano van a desaparecer por aquí, por la zona del oeste, y es cuando se podrá ver Venus y la Luna. Además, Venus al atardecer brilla muchísimo, con lo cual yo creo que esto va a ser espectacular de ver el día 23 de abril. El día 26 tenemos otra conjunción con Luna y Marte, igual que la anterior, os comento, aunque es a las 2:18 GMT, yo lo he puesto aquí a las 12, que es cuando empieza, bueno, todavía no se ha ocultado por el oeste, y bueno, podéis ver la conjunción de Luna y Marte, también aquí en Géminis, ¿vale? Está a 3 grados, posiblemente a esa hora esté un poquito más lejos, pero lo suficiente como para que en prismático lo podáis ver muy bien, telescopios quizás peor. El día 11 de abril se produce la máxima elongación este de Mercurio, que es la máxima elongación. Bueno, Mercurio es un planeta interior. A diferencia de los planetas exteriores, los planetas interiores o están en conjunción superior o en conjunción inferior, es decir, o entre la Tierra y el Sol o detrás del Sol. Los exteriores, como sabéis, pueden poner en oposición. Cuando está en conjunción superior no se ve, lógicamente, está detrás del Sol, pero cuando está en conjunción inferior, pues se puede ver en transición. Esta foto es de un compañero que no ha venido hoy, me ha dejado tirado, es Luis Navarro, y como veis, este puntito de aquí es Mercurio, y está pasando en transición por delante del Sol. ¿Lo veis? Pues eso está en conjunción inferior. En el caso nuestro, del 11 de abril, lo que estará es en máxima elongación este, ¿vale? Cuando es máxima elongación este, es decir, al este del Sol, como la Tierra rota hacia en este sentido, primero va a desaparecer el Sol y después desaparecerá Mercurio. Es decir, ocurrirá al atardecer. Y va a ser un momento magnífico para ver Mercurio, porque la máxima elongación se refiere al máximo ángulo que se ve desde la Tierra entre Mercurio y el Sol. La órbita de Mercurio no es, como os he comentado antes, no existen órbitas que sean totalmente circulares, son órbitas elípticas. Y Mercurio, la órbita elíptica varía entre 18 grados y 28 grados. En este momento, la órbita de Mercurio estará en 19,5 grados, es decir, no va a estar demasiado alejado del Sol. Sin embargo, lo que sí ocurrirá, he hecho esta simulación para que lo veáis, que cuando el Sol vaya desapareciendo, como estamos ya más cerca del verano, más que del invierno, la elíptica, que es, como os he comentado antes, el plano por el que transitan los planetas, la Tierra, el Sol, va a estar un poquito más levantada. Y si está un poquito más levantada, nos va a permitir pues, ver en este momento cómo Mercurio va apareciendo y va en el horizonte, va visibilizándose. Si fuera invierno, esto sería mucho más complicado, porque la elíptica viene así en horizontal, el Sol desaparece, pero es que Mercurio desaparecería casi inmediatamente después. ¿Veis? Y llega un momento en que se puede ver, pues aquí el único problema va a ser que está muy cerca del horizonte, hay un mal sign, como sabéis, porque atraviesa mucha atmósfera, pero es un momento espectacular para ver Mercurio. Así que si podéis, os recomiendo que lo intentéis ver. Bueno, os voy a hablar de la lluvia de estrellas típica de este mes. La lluvia de estrellas típica de este mes se llaman las líridas. Como sabéis, todas las lluvias de estrellas se generan asociadas a un cometa determinado. En este caso es el Thatcher. Este cometa, después de pasar alrededor del Sol, conforme va pasando por su órbita, va dejando muchísimos rastros, deja una banda de rastros, y esos rastros, cuando la Tierra en su órbita pasa cerca de ellos, los atrae y va generando, pues, los meteoros, los restos van acercándose y desapareciendo, desintegrándose en la atmósfera, que forman los meteoros. No es muy profusa en meteoros, es decir, para que os hagáis una idea, la salida de las Perseidas suele tener alrededor de 100-110 meteoros hora,
esta solo tiene 18, no muy confusa, pero esta lluvia de estrellas tiene una cosa muy curiosa, y es que en varias ocasiones ha generado lo que se llama una tormenta estelar, una tormenta de estrella. ¿Y qué es una tormenta de estrella? A veces, de los sedimentos que va dejando el cometa, hay zonas donde deja un número mayor de sedimentos. Y ha ocurrido en 2 ocasiones con las Líridas, que ha acabado, empezó con 18 meteoros a la hora y ha acabado con 1000 meteoros a la hora. Es susceptible de que pueda ocurrir, raro, conforme pasa el tiempo. Este pasó en 1800, volverá a pasar en el 2000 y pico, 2200 más o menos, pero que cada vez más difícil. Pero como poder ocurrir, oye, podría ocurrir. Entonces, solamente por curiosidad, igual interesa verlo. Como todas las lluvias de estrellas, pues se generan en un punto en particular, que es este punto. No es que sea un punto, el radiante que se llama, pero no es que sea un punto exacto. Esto es como cuando vemos las vías del tren, que creemos que todas parten como si fuera de un punto en el fondo, pero en realidad son paralelas. Pues aquí pasa algo igual. Esto es una banda, no es un punto, que es una banda de resto que va dejando el cometa en su paso, que está muy cerca de la constelación de Lira, por eso viene el nombre de las Líridas, y a partir de ese punto pues se generan. Ese es el radiante, que se denomina en astronomía. Y lo más importante de todo, 23 de abril, muy cerca de la luna nueva, es decir, vamos a tener un poquita de contaminación lumínica. Por desgracia, en las Perseidas tuvimos bastante contaminación lumínica y no se pudo disfrutar como se podía haber disfrutado. Pero esta tenéis la luna nueva muy cerquita, así que buen momento para escaparse con buena temperatura al campo y disfrutar de esto. Vale, bueno, pues vamos a hablar de la parte que a mí más me gusta de abril. Es el cielo estrellado de primavera. Bueno, pues esto es una simulación del Heavens Above, una página web que podéis consultar para sacar mapas estelares. Todas igual que en invierno se hace un asterismo de referencia, es decir, un número de estrellas que nos hacen una forma determinada para orientarnos en el cielo. El hexágono de invierno, que ya va desapareciendo por aquí, y en verano tenemos el triángulo del verano, que va apareciendo entre Vega y Deneb. Pues ahora aparece un nuevo asterismo para orientarnos. ¿Formado por quién? Formado por la constelación de Arturo, la constelación de Virgo y la constelación de Leo. En la constelación de Arturo está, la constelación de Boyero, está la estrella Arturo, que es la alfa de Boyero. Esta estrella es muy luminosa. Si no es la más luminosa de primavera, pues yo creo que sí la es. Bueno, el Sirio todavía no aparece, no aparece al final. La magnitud es de menos 0,04. Como sabéis, las magnitudes aquí van en sentido contrario. Las estrellas más luminosas tienen valores positivos y las menos luminosas son con valores cada vez más pequeños. Menos 0,04 es bastante luminosa. Arturo es muy fácil de ver. Y para encontrarla, pues fácilmente, a través de la Osa Mayor, desde Mizar y Alcaid, pues seguir para abajo hasta llegar aquí. El segundo punto del asterismo del triángulo de la primavera es Pica, el alfa de Virgo, ¿vale? Esta también es muy luminosa, es 1,04. Ya ha pasado a números positivos, pero sí, se ve bastante bien. La tercera, Régulo, el alfa de Leo, a 1,04, también se ve bastante bien. Entre las tres forman este asterismo que veis aquí. Este triángulo y este asterismo nos sirve de referencia para observar una ventana al infinito que nos ofrece la primavera. Nos ofrece una visión del cielo profundo, todo aquello que está mucho más lejos de nuestro sistema solar y que no está afectado por la Vía Láctea. Tenemos el cielo limpio. Este cielo limpio nos permite ver hacia atrás en el pasado, porque cuantos más lejos esté la luz, como tarda muchos años luz en llegar, en realidad estamos viendo el pasado. Y es lo interesante de este mes. Como siempre que se hacen unos cielos del mes, pues se escogen 3 o 4 constelaciones interesantes. Yo he escogido, sobre todo las que están en la meridiana, es decir, la línea imaginaria que cruza de norte a sur pasando por el cenit a las 12 de la noche.
Pues estas constelaciones que yo he querido hoy ver son esta cráter, que es esta de aquí, la Hidra, la constelación de Coma Berenices y la constelación de Virgo. ¿Vale? Entre Coma Berenices y Virgo se abre esta ventanita que digo aquí. Pero no solo esta ventanita, toda esta de aquí también tiene muchas galaxias interesantes de cielo profundo. Estas constelaciones tienen todas asociadas historias mitológicas, porque antiguamente pues, la gente no tenía televisión y se dedicaba a ver el cielo y la asociaban pues, muchas historias. Hay una historia muy simpática entre el Cuervo, esta constelación, Cráter y la Hidra, porque bueno, parece ser que el cuervo en aquella época pues, era un animal con las plumas de color blanco, tenía un canto bastante parecido al del canario, muy bonito, y estaba sirviendo a Apolo. Y Apolo lo mandó que le llenara el cráter de agua, la copa. Él la fue a llenar y a mitad de camino se encontró una higuera. La higuera tenía unos higos que no estaban maduros, esperó que maduraran, llenó la copa, bueno, se los comió, después llenó la copa y volvió. Cuando volvió, había pasado pues, muchísimo tiempo y Apolo estaba esperándolo como mi madre cuando llego yo de pequeño y llegaba tarde. ¿Qué ha pasado? Y le dijo, bueno, pues que me he encontrado una serpiente que me ha impedido llenar. Y como castigo, le transformó las plumas y se las puso negras y el sonido se lo convirtió en un gran nido y los subió los tres al cielo en justa posición. Están los tres enfrentados. Esta zona del cielo le llaman el mar, que es donde están tanto el Cuervo, el Cráter y la Hidra. Esta de aquí, Coma Berenices, si observáis, tiene forma, es como un dibujito de una cabellera, ¿lo veis? Porque Berenices era la mujer de Ptolomeo, que era un faraón egipcio, y el faraón se fue a conquistar Siria. Dejó a la pobre Berenices allí sola, que la pobre lo estaba pasando fatal porque no sabía si iba a volver o no por Ptolomeo. Y tuvo una conversación con Afrodita y le dijo que si volvía vivo, ella se cortaba la cabellera, el pelo. Pues volvió y se cortó el pelo y lo guardó en un cajón. Pero al cabo del tiempo desapareció y no sabían dónde estaba. Se enfadaron muchísimo, se armó un lío tremendo. Hasta que llegó allí en esa época Conón de Samos. Conón de Samos era un astrónomo de la época de Egipto y le dio una explicación. Le dijo, oye, no, mira, que no ha desaparecido, no se ha llevado a nadie. Es que ha venido Afrodita y se la ha llevado al cielo. Y a partir de ahí todos se calmaron y por eso tiene forma de cabellera. Y la constelación de Virgo es una diosa que se llama Astrea, que es la diosa de la justicia, que en la mitología griega han pasado por varias fases. Una primera fase le llaman la edad de oro, la edad de plata, de bronce y la edad de hierro. En cada fase la relación de los dioses con los mortales se iba degradando cada vez más hasta que llegó un momento en que ella vio que esto no tenía solución y se fue al cielo. Entonces allí se ha quedado. Y bueno, esas son algunas historias. Bueno, la Hidra tiene una segunda historia que es, no sé si lo sabéis, pero fue el segundo trabajo que hizo Hércules. Hércules fue el fundador de Sevilla, os dicen que fue el fundador. En realidad se llama Amílcar, era fenicio. Nadie se atrevía a pasar el estrecho de Gibraltar, él se atrevió a pasarlo y llegó hasta esta zona de aquí. Se metió por el Guadalquivir, pero el Guadalquivir en aquella época, hace 1000 antes de Jesucristo, llegaba hasta poco más de Coria. Empezaba allí. Y bueno, pues de los 12 trabajos que le encomendaron, este fue el segundo. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de una de las constelaciones que os he comentado, la constelación del Cráter, la Copa. Esta constelación es una constelación muy olvidada por dos motivos. Primero, porque las estrellas son todas de muy baja magnitud. Esta estrella, Labrum, que es la más brillante de esta constelación, solo es de magnitud cuarta. El resto, pues imaginaos, es muy difícil verlo. Además está muy baja en el horizonte, con lo cual todavía más complicado. Hay un mal sin conforme va bajando las constelaciones al horizonte. Sin embargo, sí tiene un objeto muy interesante que lo he querido meter aquí. Y es, como os he comentado, el cielo de primavera es una ventana al infinito, a la parte más profunda del universo. Esto es un cuásar que está a 6.000 millones de años luz. Para que os hagáis una idea,
el tamaño del universo se cree que está en 14.000 millones de años luz. Está casi a mitad de camino. Está lejísimos. ¿Cómo es posible que se haya podido observar? Bueno, pues se ha observado este cuásar con 3 telescopios. Un telescopio que es el telescopio de la Chandra, de la NASA, el telescopio que es un telescopio de rayos X, el telescopio Hubble, que también es de la NASA, y el NW Newton de la ESO, europeo. Vale. Lo interesante, bueno, es un cuásar, es un objeto muy energético, es de los más energéticos que existen en el cielo. Es una galaxia que en el centro suele tener un agujero negro muy activo, tan activo que genera energía electromagnética en toda la banda del espectro. Es decir, comienza con ondas de radio, pero no solo emite ondas de radio, emite ondas de infrarrojos, todo el espectro de luz visible, el ultravioleta, los rayos X, incluso rayos gamma, todo el espectro, porque es, yo creo que el objeto más energético que existe en el universo. Como tiene un agujero negro, toda la zona que rodea al agujero negro, donde el agujero negro, como sabéis, es como si fuera el sumidero de un baño, cuando os ducháis, que todo acaba girando muy rápido y al final acaba, una vez que llega un momento que no se puede salir y se mete hacia adentro, es el horizonte de sucesos. Bueno, pues el giro, todo ese material energético a alta energía que está girando alrededor del agujero negro, se llama el disco de acreción. El disco de acreción, este cuásar en particular, fue el primero que se consiguió saber la velocidad a la que gira todo el material estelar en el disco de acreción. Y lo consiguieron con estos 3 telescopios. Y se descubrió que giraba a una velocidad de la mitad de la velocidad de la luz. ¿Y cómo consiguieron ver este objeto a 6.000 millones de años luz? Pues lo consiguieron ver con un efecto que se llama lente gravitacional. La lente gravitacional es que, como sabéis, la luz está afectada por la gravedad y es atraída por la gravedad y modifica su trayectoria cuando pasa cerca de elementos muy gravitacionales, muy activos gravitacionalmente. Entonces, ¿qué hicieron? Pues consiguieron poner en alineación 4 galaxias junto con el cuásar. Y esa alineación permitió que la luz, al pasar por las 4 galaxias, cambiara su posición y hiciera como el efecto de una lente. Es como una lente enorme astronómica. Si veis, en el medio hay una galaxia elíptica, Foreground Galactic, ¿vale? Esta es una de las 4 galaxias que permitieron conseguir que por el efecto de lente gravitacional sea posible ver el cuásar. Esto se hizo en el 2014, no hace mucho. Vale, pues a continuación vamos a ver la constelación de Hidra. Vamos a pasar por esta constelación de aquí. Esta constelación es de las más grandes del cielo. Esta ocupa casi 100 grados del cielo nocturno. La estrella más visible es Alphard, que es una gigante naranja, es una K de 2.º grado. Y lo más llamativo quizás es la cabeza con este asterismo tan particular que nos permite ver, poder centrar y ver dónde está ubicada esta galaxia. Bueno, esta galaxia tiene un objeto muy interesante, que es una nebulosa planetaria, está a 3.000 años luz. Comparado con la otra, esta está muy cerquita. Esta nebulosa se le llamaba fantasma de Júpiter, y se le llamó fantasma de Júpiter porque el diámetro angular era el mismo que tiene Júpiter. Una nebulosa planetaria, como sabéis, es una estrella moribunda, pero no es una estrella muy masiva. Las estrellas muy masivas explotan en supernovas, pero las nebulosas planetarias, son estrellas de tamaño como el Sol más o menos, van muriendo poco a poco, pacientemente, y se van desgranando en capas. Todas estas capas van formando como una nube de gas alrededor del núcleo, ¿vale? Y al final este núcleo es una enana blanca que se queda en el centro. Muy curioso de ver. El segundo objeto que quería comentaros de aquí, de Alphard, todos son objetos de cielo profundo, es esta galaxia, la galaxia del Molinillo Austral M83.
Esta galaxia tiene una magnitud de 7,5. Bueno, dentro de las galaxias es de las más visibles. Está con un telescopio de 15 centímetros, se puede ver bastante bien. Está a 14 millones de años luz. Y lo interesante es la forma que tiene. Si observáis, la galaxia tiene un pequeño núcleo, ¿lo veis? Y después una serie de brazos que salen de ella, como muchas galaxias. Ahora vamos a ver una clasificación de las galaxias. Esta galaxia es ligeramente barrada, es barrada, ¿lo veis? Porque tiene, los brazos no salen del propio núcleo, sino que se separan un poquito. Y para verlo, vamos a hablar un poquito de las galaxias. Vamos a hablar de los tipos de galaxias. Esta clasificación es una clasificación que en principio hizo Hubble, y en esta clasificación pues, se hace de manera morfológica, es decir, visual, de cómo son las galaxias visualmente. Y Hubble definió principalmente 3 tipos de galaxias, ¿vale? Las elípticas, que son redonditas, son esféricas. El E0 es totalmente esférica y en función del grado de excentricidad va pasando hasta E7, que es con forma de huevo, ovoide completamente. Pero son totalmente redondas, ¿vale? Son tenues de luz y el núcleo no lo tienen muy marcado, no suelen tenerlo muy marcado, pero son también energéticas, pero tienen poca formación de estrellas. Las galaxias espirales, a diferencia de las elípticas, son planas, son discos aplanados que tienen brazos, como el anterior que hemos visto, tiene varios brazos. El subtipo dentro del tipo, que es SA, es el subtipo es esta letra pequeñita de aquí, A, B, C, va en función del número de brazos y de la separación que tiene del centro. El centro es una concentración de estrellas que le llaman el bulbo, ¿vale? Hay otro segundo tipo, que esto todavía es de Hubble, que son espirales barradas, justo que la que hemos visto antes. ¿Por qué? Porque el bulbo tiene como una serie de bracitos que salen antes del brazo definitivo, forma como una barra central. Igual que antes, la subtipo A, B, C y D es en función del número de brazos y de la separación que tiene. Y las lenticulares, muchos casos son galaxias espirales que han perdido mucho material energético, han perdido los brazos, se queda con un núcleo muy difuminado, pero son planas, son como platos planos que están en el universo. Y Vancoleus introdujo 2 más, estas que están intermedias entre las espirales y las espirales barradas, que llamó las ligeramente barradas, y las irregulares. Las irregulares hay de 2 tipos. La de tipo 1, que son galaxias más bien viejas, han perdido gran parte de la energía y suelen ser galaxias enanas, pequeñitas. En muchos casos están atraídas gravitacionalmente por otras más mayores. Y las de tipo 2, que son galaxias más jóvenes, pues como consecuencia también pueden ser de fusiones entre galaxias. Cuando 2 galaxias se fusionan, pues la forma se cambia de forma completamente. Bueno, como sabéis, Andrómeda se acerca y llegará un momento en que nos convertiremos en una galaxia irregular cuando se produzca la fusión, pero eso no ocurrirá hasta 4.000 millones de años luz, o sea que 4.000 millones de años, pero no va a pasar recientemente. O también este tipo de galaxias suelen estar muy afectadas gravitacionalmente por otras galaxias cercanas y pierden su forma y se convierten en irregulares. Vale, bueno, pues entonces para repasar tenemos a las elípticas con forma esférica, las espirales, que las hay espirales normales, barradas e intermedias, lenticulares y las irregulares. Vamos a ver esta galaxia, a ver si me decís qué galaxia es de estas. Si observáis, aquí aparece un bulbo central y después una serie de brazos. Aquí hay un brazo más separado, que es una característica de esta galaxia, que es la M99, otro brazo normal y uno muy débil. Esta galaxia tiene una magnitud de 9,9, que se puede ver muy bien con telescopios de 100 o 110 centímetros, o sea, de 10
o 11 centímetros, y no está demasiado lejos, está a 60 millones de años luz, esto es poquito. Bueno, pues esta galaxia, pues efectivamente es una galaxia espiral, es una tipo SC. Esto es un simulador. Las galaxias no giran, las galaxias están en el cielo estáticas, pero con este simulador estamos simulando que estamos en una nave espacial. Una nave espacial irreal, porque esta nave espacial va a 10.000 kilómetros por segundo. ¿Y por qué estoy haciendo esta simulación? Para que veáis que las galaxias tienen forma plana. ¿Veis? Estamos como rodeando la galaxia. Hay muchas galaxias que son espirales, pero lo estamos viendo de lado, de perfil, como la galaxia de la aguja. La galaxia de la aguja no se ve en los brazos espirales, se ve una rayita y se ve la iluminación en el centro del bulbo. O la galaxia de la hamburguesa, que está en Leo, también está plana y no vemos la galaxia. Hay otras galaxias que están vistas desde frente y se ve perfectamente como la que hemos visto antes, ¿vale? ¿Lo veis? Aquí veis el brazo que está más abierto, el brazo normal y el brazo más difuminado. Son los tres brazos que os he comentado antes. Vale, la siguiente galaxia. Esta galaxia está en Coma Berenices, pertenece al grupo de galaxias de Coma. Estas galaxias, las galaxias de Coma, están mucho más lejos que el cúmulo de galaxias de Virgo. Está como 5 veces más lejos, a 350 millones de años luz. Y las magnitudes suelen variar entre 12 y 14. Esta galaxia, ¿qué podría ser? Yo la veo muy redondita. Así que si he de apostar, yo apostaría por una elíptica, ¿verdad? Pues... es correcto, es una elíptica. Vale. Esta galaxia es muy interesante porque a través de esta galaxia sirvió como referencia para calcular la constante de Hubble, H0. La constante de Hubble sirvió para calcular la edad del universo y la velocidad de expansión del universo. Sin embargo, se llama constante de Hubble, pero no fue Hubble el primero que descubrió todo esto. Fue este señor, que se me ha escapado antes, que ha salido, que se llama Georges Lemaitre. Pero este señor es un gran olvidado de la historia en la astronomía, porque este señor, 2 años antes que en el 1930 Hubble escribiera su artículo sobre la expansión del universo, este señor lo había escrito en francés 2 años antes. ¿Qué pasó? Que lo había escrito en francés y nadie lo leyó. Parece ser que el francés lo sabía menos gente. Se llamó constante de Hubble y fue Hubble el que se llevó todos los méritos. Pero es que es peor todavía, porque este señor fue coetáneo de Einstein. Y mientras Einstein ya había elaborado su teoría general de la relatividad, este señor, a través de deducciones matemáticas y de otros cálculos de Friedman y otros matemáticos, otros astrónomos, descubrió que el universo tenía un origen, un principio. En aquella época se pensaba que el universo era eterno, y entre ellos Einstein. Einstein era ateo, y este señor, no sé si le veis que va disfrazado de cura, porque es pastor, es cura. Entre los astrónomos, pues el hecho de que fuera pastor y que dijera que todo tenía un origen, se circuló un rumor como diciendo, este quiere demostrar a calzador que hay un origen, que la Biblia tenía razón. Y no le echaron cuenta, lo ignoraron. De hecho, hay algunos astrónomos que le llamó a su teoría, le llamó la teoría del átomo primigenio y le llamaron la teoría del Big Bang, pero en tono jocoso. Es decir, se ha quedado el nombre, pero en realidad lo que querían era reírse de él. Einstein, con el tiempo, se dio cuenta de su error, se arrepintió y dijo que era uno de los grandes errores que había cometido en su vida, que era no reconocer que este hombre tenía razón. Cuando Hubble lo descubrió, la velocidad de expansión y todo lo demás, pues ya llovía sobre mojado con este hombre, y yo creo que este se quejaba poco, y por eso al final no tiene mucho reconocimiento. Bueno, pues esta es la galaxia que hemos hablado, E0. Esta galaxia, estamos en la misma nave de antes, recorriéndola, girándola, estamos como rotando alrededor de la galaxia, pero si fijáis no cambia de forma, porque es totalmente esférica, es elíptica, es una E0, ¿vale? Que es la diferencia con la otra, que
nosotros hemos visto hace un ratito. Vale, pues vamos a la siguiente. Esta galaxia pertenece al cúmulo de Virgo. Si os fijáis, como os he comentado antes, todas las galaxias del cúmulo de Coma Berenice están muchísimo más lejos. Esta solo está a 52 millones de años luz, cerquita. Tiene una magnitud de 13,8. Va a ser difícil verla con telescopios de menos de 20 centímetros, para que veáis algo medianamente visible. Y esta galaxia es satélite de otra galaxia, la M100, que se llama la secadora de cabello. Esta es una galaxia enana, muy chiquitita. Y si veis, es esta fotito de aquí. Se ve muy regulín, porque esta es muy chiquitita y está muy lejos. ¿Alguien se atreve a decir qué tipo es? Pues lo digo yo. Es lenticular. Difícil ver que sea lenticular con esta foto, porque vemos el circulito, podría ser perfectamente una elíptica. Pero si lo ponemos en el simulador, ya aquí he corrido un poquito más, lo tengo a 10.000 años luz. ¿Por qué corre más? Pues porque es mucho más pequeña que la otra. La otra tardaba más en rotar y verla completo, y esta sí se ve como se rota más rápido, es una galaxia enana pequeñita. Si os fijáis, tiene el núcleo muy difuminado, tiene como una pequeña barra. Seguramente esta antes sería una galaxia barrada y se convirtió en lenticular cuando perdió gran parte del material estelar. ¿Vale? Vamos a la siguiente y última. Esta es una galaxia que sigue estando en el cúmulo de Virgo. Está a 30 millones de años luz. Y es esta de aquí. Esta sí es fácil. A ver quién me la dice. ¿Qué se ve ahí? No se ve nada, ¿verdad? Esto es totalmente amorfo, irregular. Esta galaxia es irregular. Es irregular de tipo 1. Esta galaxia es pequeñita y en el simulador vemos toda su irregularidad, se ve perfectamente. No tiene ni un centro definido, está totalmente difuminada y la forma, bueno, pues como todas las irregulares, no tiene una forma definida. Las más viejas sí, pero estas se ven manos, ¿vale? Aquí está, irregular. He aprovechado el simulador y he recorrido de dos lados, de lado a lado y para arriba y para abajo, para que se vea bien, que es irregular de verdad. Vale, bueno, pues nos hemos quedado con dos constelaciones que hemos estado viendo. Hemos visto la constelación del cráter y la constelación de la Hidra. Vamos con las dos constelaciones que me quedan de arriba. La constelación de Coma Berenices. Esta constelación, bueno, pues una constelación sencilla, está formada por 3 estrellas fundamentales, ninguna muy brillante, no se ve especialmente desde el cielo, hay que usar de referencia otras estrellas, y tiene un objeto muy interesante. Tienes aquí a M84 dentro del cúmulo de Coma Berenices. Este M84 está a 17 millones de años luz y tiene una magnitud bastante interesante. Le llaman la galaxia del ojo negro. ¿Y por qué le llaman la galaxia del ojo negro? Porque dentro del bulbo central, alrededor del bulbo central, hay una nube de gases que giran en sentido de las agujas del reloj. Toda esta nube de gases hace que se impida ver claramente los brazos espirales. Y hay otra nube de gases más exterior, en el halo, cerca de donde están todos los brazos espirales, que gira en sentido contrario. Esta gira en el sentido de las agujas del reloj y esta gira en el sentido contrario. En el punto de fricción de ambas es una zona de gran formación estelar. Se generan muchísimas estrellas. Y le llaman precisamente la galaxia del ojo negro porque como está tan oscura por los gases que están girando alrededor y se ve tan clarito, el centrito parece como si fuera un ojo. ¿Vale? Pues esta galaxia con más 8,5 pues se puede ver perfectamente con un telescopio de 100-110 milímetros. ¿Vale? Yo usaría un poquito más fuerte, ¿no? Un 15 centímetros. Más amplitud. Bueno, y la última que nos queda por ver es la galaxia de Virgo. Virgo tiene 2 estrellas muy brillantes, aparte con permiso de Bindre Matrix,
que son la Espiga, que es el alfa, y Porrima. La Espiga es una estrella de tipo B, bastante grande, pero en realidad es una estrella binaria, es decir, no es una estrella, son dos, y están girando una alrededor de la otra. Lo curioso de estas dos estrellas es que están a solo 0,12 UAS. Si recordáis, cuando estábamos viendo Mercurio estaba a 0,8 UAS. Una UA es la distancia de la Tierra al Sol, una unidad astronómica. Pues estas dos están a 0,12, están muy cerca una de la otra. Y no solo muy cerca una de la otra, están rotando una sobre la otra, de forma que varía de intensidad, la luminosidad va variando conforme va girando y rotando una alrededor de la otra, porque cuando están una detrás de la otra, pues baja la intensidad lumínica, y cuando están al lado, pues aumenta. Y Porrima le pasa exactamente lo mismo, son dos estrellas. Son dos estrellas, es una estrella binaria, formada por dos, pero esta tiene la característica, esta no están tan cerca. Esta tienen forman una órbita elíptica que varía entre 5 unidades astronómicas y 81, o sea que hay bastante margen. Pero son dos estrellas que tienen exactamente el mismo tamaño y la misma luminosidad, estas dos de aquí, con lo cual parecen todavía más como si fuera una sola. ¿Qué es lo más interesante de esta galaxia? Pues lo que casi todos conocemos, los aficionados a la astronomía, que es la cadena de Markarian. La cadena de Markarian está ubicada aquí un poquito más a la derecha de Vientre Matrix. ¿Y qué es la cadena Markarian? Es esto. Esta foto es de Javier Piñón, un compañero de la asociación, que ha hecho esta foto magnífica. Y bueno, pues Markarian fue un astrónomo que en 1960 descubrió que todas estas galaxias que están aquí, desde la M86 hasta arriba, se movían al unísono. Se movían como cuando tiramos un hacha y va girando y se clava, pues algo así, porque M86 se va acercando a 1000 km por segundo y estas de aquí se van alejando a 760 km por segundo. Va formando como si fuera un palo que va girando. Interesante de esta cadena, aparte de lo que ya he comentado, del descubridor que fue Benjamin Markarian, en el 1960, son estas dos de aquí. Esto le llaman los ojos. Estas son dos galaxias, la NGC 4435 y 4438, que están muy vinculadas en atracción gravitatoria. Esto significa que tarde o temprano se cree que ambas se unificarán, ambas se unirán, y ahora mismo están muy cerquitas, se llaman los ojos. Vale, y aparte de la cadena de Markarian, quedan fuera de la cadena de Markarian estas de aquí, M84, NGC 4388 y M87. Y me voy a parar un momentito con M87. Esta es M87. Esta M87 es una galaxia elíptica, como veis, es redondita, ¿lo veis? Pero fijaos lo que sale de ahí. ¿Sabéis qué es esto? Esto es un chorro de plasma que se aleja hasta 5000 años luz. Este chorro de plasma es porque tiene un centro energético. No es tan energético como un cuásar. Esto es una variable de un blázar, que tiene menos energía, y no está tan lejos de nosotros. Y esto se ha estudiado y a través, se consiguió, no sé si conocéis unos telescopios, una red de radiotelescopios que se llaman Event Horizon. Pues son una red de radiotelescopios que están distribuidos por todo el mundo, y entre ellos se pusieron de acuerdo para, a través de esos telescopios, hacer una fotografía, una simulación, una fotografía radioeléctrica de esta galaxia. Uy, perdón, me he adelantado. ¿Y qué consiguieron? En el 2019 hicieron la primera foto de un agujero negro, no sé si os suena. Esta es la foto que consiguieron hacer del agujero negro, ¿vale? ¿Veis? Toda la zona iluminada del disco de acreción, ¿vale? En el 2020 consiguieron hacer la misma foto, pero de Sagitario A, del agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia. Y bueno, pues ya está, hemos acabado. Pues nada.
alguien tiene alguna pregunta, pues, y la sé. Pues nada, muchas gracias a todos y nada, encantado, ha sido un placer. Muchas gracias.